Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar de una situación muy puntual que se da habitualmente en estas fechas del año en el mundo de la NBA, y es sobre quiénes son y quiénes no son candidatos. Quiénes son candidatos en serio a llevarse el anillo y quiénes son, bueno, candidatos de segundo orden, pero que finalmente lo más probable es que no se lo lleven. ¿A qué viene todo esto? A que el otro día estaba yo en Twitter muy tranquilamente, el pasado 24 de febrero, ayer por la mañana, y estaba leyendo un poquito y bueno, me topé con un tweet de Kate Smith. Kate Smith es un muy buen periodista de NBA que comentaba lo siguiente, ¿no? Dice, si creen en la regla 40-20, ahora mismo solo Celtics, Cavaliers y Oklahoma City Thunder alcanzaron esta marca esta temporada. Las derrotas de Grizzlies y los Knicks el domingo y la derrota de Nuggets el sábado contra Lakers lo sacaron de la mezcla, o sea, de la mezcla del 40-20. ¿Qué es el 40-20? Esta es una pregunta que mucha gente seguramente se estará haciendo y se hace habitualmente. La regla 40-20 es una regla que inventó Phil Jackson. No la inventó, pero bueno, es algo que Phil Jackson cree y que habitualmente se da. ¿Qué es la regla 40-20? Bueno, básicamente los equipos que ganan 40 partidos antes de perder 20. Esa es la regla. Cada año, entre mediados y fines de febrero, tenemos la información definitiva sobre qué equipos ganarán 40 antes de perder 20. En esta temporada, específicamente en la NBA. Si no está familiarizado con el dicho, el ex entrenador legendario de Chicago Bulls y Lakers, Phil Jackson, dijo una vez que un equipo de la NBA solo es un verdadero contendiente al campeonato si gana 40 partidos de temporada regular antes de perder 20 de ellos. Este sentimiento tiene sentido lógico porque, bueno, un gran equipo debería poder ganar 2/3 de los partidos programados. Evidentemente, entonces, en este momento en la NBA, solamente hay 3 equipos que cumplen con esa situación. Son el equipo de Oklahoma City Thunder, que ya pasó la marca de 40 partidos ganados, el equipo de Boston Celtics, que también, y Cleveland Cavaliers, sin perder todavía 20 partidos. El resto están todos ya descalificados de la lucha por el campeonato, según la teoría de justamente Phil Jackson. Pero vamos a ver si la teoría tiene sentido. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es repasar año a año cada campeón, a ver cuántos partidos iba ganando más o menos en esta época del año, y seguramente más de uno se va a sorprender con esta situación, porque es una discusión que yo también tengo muy a menudo en esta época del año, de gente que piensa que su equipo, que está séptimo por ahí en la temporada, va a salir campeón. Y claro, la ilusión de la gente es imposible de pasar por alto. Es obvio que uno no puede pelear contra ellos ni discutir con ellos, pero yo siempre les digo, y es poco probable, gente, el que sale campeón casi siempre en su conferencia queda primero, segundo, tercero. Es muy difícil que uno que entró sexto salga campeón, no pasa nunca, o sea, no pasa hace 60 años. Entonces, bueno, vamos a ver justamente esto de la regla 40-20, a ver si tiene sentido o no, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y a ver, comenzamos en el año 1999. Arranco desde aquí porque este fue un año atípico, que yo lo iba a pasar por alto, aunque igualmente podemos medio meterlo ahí en la cuestión. En este caso San Antonio no llegó a la cantidad de victorias ni tampoco la de derrotas porque se jugaron menos partidos en esta temporada por el lockout aquel que hubo gigantesco allá por el año 99, 98 más bien. Entonces a partir de esto, bueno, arrancamos en el año siguiente, aunque como les digo, San Antonio no llegó a las 40, pero iba a llegar. Estaba récord 37-13, o sea, iba a llegar a las 40 victorias antes de a las 20 derrotas, sin duda alguna. Pero bueno, el primer año que empezamos a contar de este siglo, temporada 99-2000, que sí tuvo 82 partidos, es el de los Lakers del año 2000. Y sí, la verdad es que sí, llegó a las 40. Miren ustedes, ni siquiera tuvo 20 derrotas, o sea, ni hace falta ver porque ni siquiera llegó a las 20 derrotas. Terminó con 15 derrotas solamente aquel equipo en temporada regular. Fue una locura, fue un aluvión, lo hizo muy bien en los playoffs también. Después una serie complicadísima en primera ronda contra Sacramento, que fue complicada la verdad, pero después de ahí el equipo la verdad que lo hizo fantástico, ni siquiera llegó a las 20 derrotas en toda la temporada. Año siguiente, año 2001, en este caso Lakers como que bajó un poquito, ¿no? Se da muy habitualmente esto de que un equipo que sale campeón al año siguiente baja un pelín el nivel, como que la temporada la arranca más tranquilo y después empieza a carburar. Dicho esto, llegó a las 20 antes que a las... ¿Llegó a las 40 victorias antes que a las 20 derrotas? Pues sí, más o menos por acá, a ver dónde anda, por aquí estamos 31 no sé cuánto, acá más o menos, ¿no? Aquí sería, miren, acá. Ahí llegó, pero llegó. 40-19. Iba el día 6 de marzo. Le ganó a Warriors en aquel momento, 97-85, y bueno, llegó a las 40 victorias antes que a las 20 derrotas y salió campeón, por lo que la regla continúa. Por ahora vamos bien, 2-2 a lo que va de siglo. Siguiente año. Récord de Lakers 58-24, bastante mejor que el año pasado, que el año anterior. La verdad que mejoró un poquito el equipo y llegó a la regla, pues sí, llegó a la regla, en este caso un poquito más fácil todavía. Miren, llegó a las 40 victorias con 17 derrotas, le sobraron hasta un par de derrotas y todo como para llegar. Así que por aquí también, todo correcto, ese tripit de Lakers llegó de buena manera y todo fantástico en este caso.
por ahora seguimos, ¿no? Todo 100% de efectividad. Año siguiente, San Antonio salió campeón con un récord espectacular, 60-22. Obviamente ni hace falta chequear, pero sí. Evidentemente que llegó muy temprano, 40-17 también. Y después ganó todos los partidos de ahí en más y terminó con un récord espectacular también. Primero en la NBA, en todo. La verdad que una temporada también muy brillante el equipo de San Antonio, que termina siendo campeón, ganándole a Lakers en semifinales de conferencia, luego a Dallas en las finales del oeste y luego en las finales al equipo aquel de New Jersey Nets, que era espectacular con Jason Kidd a la cabeza, que es uno de los equipos que más lástima me ha dado, creo, en la historia de que no hayan salido campeones, porque creo que se lo merecían, estuvieron siempre ahí y nunca se les terminó de dar. Pero bueno, el equipo de San Antonio también, otro más que cumple con esta norma. Siguiente partido, y aquí tenemos el primero que no. Aquí tenemos el primero que no. Lamentablemente aquí la regla, bueno, se ve trunca un poquito. ¿Por qué no? Detroit no llegó a esa regla. Detroit no llegó a esa regla porque miren ustedes que llegó a las 20 derrotas bastante temprano, de hecho. Estaba 33-20. 33-20. Dicho esto, cosa no menor también. Miren lo que es el récord después de esas 20 derrotas, ¿no? O sea, todo verde. Casi no perdió partidos. Perdió 4 partidos los últimos 20 y pico. Y terminó en un momento con un récord que tenían de 54-27. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Bueno, llegó Rasheed Wallace a mediados de temporada y eso obviamente como que le cambió un poquito la cara al equipo. Y el equipo terminó muy bien el año. Que esto también de los 40-20, bueno, muchas veces tiene que ver también mucho qué calendario tenés, porque el equipo tiene un calendario un poco más difícil al principio, un poco más fácil al final y bueno, puede repercutir un poquito. Pero sí que es cierto que es el primer equipo que no tiene esto, que no cumple con esta regla. Bueno, uno, ¿no? 4 que sí hasta ahora, 4 o 5 que sí, uno que no. Es el primero que en este caso no. Detroit de 2004 no cumple con la regla, al fin y al cabo no cumple con la regla, pero era un muy buen equipo igualmente, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta también, o sea, era un muy buen equipo, no es un equipo que terminó octavo o algo por el estilo, no, terminaron 54-28, o sea, un muy buen récord al fin y al cabo también. Siguiente año, bueno, otra vez los Spurs serían campeón 2005 en este caso, gran temporada de San Antonio también, nuevo anillo para ellos, ganando aquella final de la NBA 4-3 contra Detroit. Fue espectacular, aquella final fue increíble, las mejores de la historia sin duda. Y también en este caso, miren, 59-23 ganó San Antonio también, o sea, cumple claramente y con creces con ese récord. Estaba ya en un momento, miren, 41-12, una cosa por el estilo, ya estaba muy sobrado y llegó a estar muy bien. Sobre el final obviamente sacó el pie del acelerador, pero llegó a estar 53-18 San Antonio, o sea, temporada fantástica para ellos también. Se cumple aquí en este caso la regla también aquí. Y por otra parte tenemos al segundo equipo que no cumple con esta regla. Este es el más curioso de todos los casos, porque es el primer caso que no hay mucha cosa de donde agarrarse. La verdad que acá sí, o sea, Miami fue sorpresivo. Miami fue medio sorpresivo que después de la temporada quiso salir campeón. Un poco, la verdad, un poquitito. Porque realmente, bueno, no se esperaba que con este récord el equipo saliera campeón igualmente, aunque tampoco es un mal récord, obviamente, ¿no? 52-30, no es un mal récord. Pero sí que es cierto que este es el equipo que menos se puede tomar en consideración como para aplicar la regla 40-20, porque sí, este fue un equipo que terminó una temporada, bueno, más o menos regular, pero bueno, no llegó ni de casualidad llegó. Y, o sea, cuando perdió el partido número 20 ya tenía 30 victorias, o sea, se quedó a 10 victorias de llegar a la regla del 40-20. Se quedó lejísimo, o sea, no estuvo ni cerca. Este es el equipo que sí, que uno dice, bueno, salió campeón, pero ni hubo traspasos espectaculares, yo mal lo recuerdo, ni realmente hubo una cosa así de locos, porque en este caso Shaq llegó a principio, o sea, no hubo nada que vos digas, no sé, alguno puede pensar que el Lakers, por ejemplo, podría salir campeón, quién sabe, capaz que sí. Y si Lakers sale campeón, uno puede decir, bueno, trajeron a Luka Doncic, obviamente, o sea, la regla se puede llegar a romper en una situación así, podría llegar a ser, es probable que no, pero podría llegar a ser. Pero en este caso Miami es el primero que vos decís, bueno, la verdad que sí, fue un campeón medio anormal, la verdad, por lo que fue la temporada regular, pero es el equipo que más puede llegar a los que no creen en la regla, a más agarrarse, pero estamos hablando de 2016. Y les hago un pequeño spoiler, o sea, es el único equipo, después de ahí no hubo ningún otro que no cumpliera la regla. Así que miren qué curioso. 2016, 2006 estamos hablando, 2005-2006, campeón Miami Heat. Siguiente año, bueno, otra vez San Antonio, obviamente, dinastía total en aquellos momentos, ganaba año sí y año no, pero el año siguiente sí, el año no, el siguiente sí. Así la iba llevando y ganó un montón de partidos, 58
24, cumplió con la regla muy fácilmente también, iba 40-18 y ganó un montón de partidos seguidos, llegó a estar hasta, en este caso, miren ustedes, 46-18, o sea, sí que llegó San Antonio y con creces, lo hizo de muy buena manera. Siguiente campeón, bueno, aquellos Boston Celtics eran una aplanadora, ni siquiera perdieron 20 partidos en toda la temporada, 66-16 terminaron aquella temporada los Celtics, 66-16, una locura, gran temporada, gran para aquel equipo Boston Celtics, que era una locura de equipo, con Pierce, con Garnett, con Ray Allen, con pues, barbaridad total de equipo, con Rondo incluso, locura total aquellos Boston Celtics. Y al año siguiente Lakers, un poco lo mismo Lakers, ¿no? 65-17, también ni siquiera llegó a las 20 derrotas en toda la temporada. También era un equipazo aquel de Lakers, con Fisher, con Pau Gasol, con Lamar Odom, o sea, era una locura de equipo, jugaban increíble, con un Andrew Bynum que estaba increíble, Kobe obviamente tenía el nombre, pues claramente la figura del equipo, pero era un gran equipo y bueno, perdió solo 17 partidos a los 82 de temporada. Siguiente año, vamos, acá se me traspapeló uno, aquí, siguiente año, ahora sí. El equipo de Los Ángeles Lakers, también al año siguiente, en este caso, como siempre, ¿no? Al año siguiente sale campeón, el equipo da un bajoncito, que es algo que la gente le está achacando esta temporada, por ejemplo, a Boston, y yo les digo, tranquilos, que Boston está bien. Bueno, vieron ustedes que el año siguiente ese campeón siempre el equipo como que da un pasito hacia atrás. 57-25 igualmente, gran temporada de Lakers, que también llegó en este caso a las 40 victorias. Miren ustedes, 40 victorias, solamente 13 derrotas. Sobre el final perdió un montón de partidos porque sacó el pie del acelerador, pero también equipazo aquel de Lakers en el siguiente, también campeón aquellas finales épicas, ¿no? Contra el equipo de Boston en séptimo partido. Por otra parte, año siguiente, Dallas Mavericks 2010-2011, aquel equipazo de Dallas también, una locura. Hermoso equipo de Dallas Mavericks, sin dudas que también ganó muy bien. Y también, miren ustedes, todo verde por aquí en estas fechas. Le ganó en este caso al equipo de Phoenix Suns 112-106 y con esto llegó a las 40 victorias con solamente 16 derrotas en aquel momento. También, otro que aplica la regla. Siguiente año, Miami Heat, el Miami Heat de LeBron James. Solamente tuvo 40 derrotas en toda la temporada. Dicho esto, como ustedes verán, el récord es raro, ¿no? Alguno capaz que se dio cuenta. Mucha gente no lo cuenta este año. Yo qué sé, podemos no contarlo, pero la realidad es que igualmente el equipo llegó a las 46 victorias antes que a las 20 derrotas. ¿Por qué no lo cuentan? Porque se jugaron menos partidos. Entonces, como se jugaron menos partidos, la gente no lo cuenta. Pero llegó, o sea, la regla la cumplió igual. Por más que no hayan llegado al partido, la regla la cumplió igual. Llegó a las 40 victorias cuando llevaba 15 derrotas, o sea, la cumplió. Quieran que no la cumplió, pero bueno, fue también un año de lockout, de paro de los jugadores, por temas contractuales y todo eso. Se jugaron menos partidos, pero la regla igualmente se cumple. Año siguiente también, la regla también se cumple. 66-16 para Miami, equipazo. Equipazo realmente aquel del Heat. Y aquellas finales increíbles también contra San Antonio, que el año siguiente tuvieron revancha. Pero también, o sea, Miami era un equipo brutal, ni siquiera perdió 20 partidos en todo el año. Lo vimos San Antonio, ¿no? San Antonio sí llegó a los 20, pero ahí sobre el final y ganó 62 partidos, era un equipazo. También otro equipo que levantó el pie un poquito de acelerador sobre el final de temporada. Pero también, o sea, cuando perdió el partido 16 ganó el partido 40, llevaba 16 derrotas, o sea, 15 derrotas. También lo cumplió y lo cumplió con creces. Por otra parte, Warriors, año siguiente, 14-15. Increíble temporada de Warriors, obviamente. Solamente 15 derrotas en todo el año. 67-15 terminaron los Warriors. Y al año siguiente, bueno, en este caso, Cleveland salió campeón. Warriors había hecho la mejor temporada regular de la historia, pero Cleveland igualmente salió campeón. Dicho esto, Cleveland también había hecho una gran temporada, porque la gente muchas veces medio como que lo deja un poquito de lado a esos Cleveland Cavaliers, pero era un equipazo Cleveland, ¿eh? Cuando Cleveland llegó a las 40 victorias, llevaba solamente 14 derrotas, o sea, iba muy bien Cleveland. El final de la temporada, bueno, como que medio sacaron el pie un poquito de acelerador, como suele ser normal. Seguramente pase ahora este año con Oklahoma, con Boston, con Cleveland. Van a perder algunos partidos seguramente sobre el final, porque van a empezar a jugar a otro ritmo, un ritmo más tranquilo, para no cansarse, para no lesionarse, todo, pensando ya en los playoffs. Pero este equipo de Cleveland era una barbaridad también, era realmente un equipazo. Y bueno, en ambos casos sí que es cierto que hicieron unas grandes temporadas regular. Acá justamente, seguro que alguno me va a decir, bueno, pero aquellos Warriors eran el mejor equipo de la historia en temporada regular, pero en playoffs perdieron. Y sí, puede pasar, y esto es algo que es importante mencionarlo, ¿no? Porque a veces la gente tiene esa cuestión de que tal equipo es de temporada regular, pero en playoff es otra cosa. Bueno, hay una realidad acá, que es una cuestión de lógica, digamos, es casi un razonamiento de lógica. Todos los equipos que salen campeones son equipos buenos en temporada regular, pero hay equipos buenos de temporada regular que finalmente no salen campeones, ¿se entiende? Pero para salir campeón sos bueno en temporada regular siempre. Absolutamente siempre. Y esta regla, miren ustedes, lo está confirmando. Recordarán ustedes que estamos hablando de 2006.
el último, y ya estamos en el 2016 y la regla se cumplió en todos los casos. Todos los equipos ganaron 40 partidos antes de perder 20. Siguiente, 2017, bueno, Warriors de vuelta, solamente 15 derrotas en temporada regular, récord 67-15. Locura de récord ya con Kevin Durant y todo, locura total. Obviamente locura total. Perdieron un solo partido en todos los playoffs, que fue contra Cleveland en las finales. Y al año siguiente, bueno, un poquitito lo mismo, que acá también, ¿no? Pasa lo que ha pasado muchas veces que hemos visto de eso de sacar un poquito el pie del acelerador. Perdieron algunos partidos más, terminaron la temporada 58-24, pero igualmente se cumple. Se cumple eso de que cuando llegaron a 40 victorias, de hecho miren ustedes esto, ¿no? Cuando llegaron a 40 victorias tenían solamente 10 derrotas. O sea, es realmente un muy buen récord. Sobre el final obviamente sacaron un poco el pie del acelerador y terminaron pensando en los playoffs ya, rotando mucho, todo eso. Pero 40-10 iban en un momento de la temporada, también otro equipo muy pero que muy bueno. Por otra parte, siguiente. Gran temporada grande de Toronto Raptors, un equipo extranjero saliendo campeones, loco, pero bueno, se dio en aquel año. La llegada de Kawhi Leonard obviamente le cambió la cara a este equipo de Toronto y Toronto es una temporada magnífica. También Toronto llegó muy bien a las 40 victorias. Llegó de hecho a las 40 victorias cuando llevaba solamente 16 derrotas. No estuvo tan lejos, no fue un equipo así súper aplanador, pero sí que es cierto que bueno, llegó bien. Le sobraron algunas derrotas y todo, 3 derrotas en este caso. Después, de aquí en más, nos metemos en un par de años que fueron medio curiosos, la verdad. Las cosas como son, porque fue el año de la burbuja en este caso. Año de pandemia y al año siguiente pasó un poco lo mismo, año de pandemia, año medio complicado. A ver, el año de la burbuja, Lakers iba bien en temporada regular. Y cumplió también con eso. Porque miren, el récord de Lakers en temporada regular fue de 52-19. O sea, la gente lo excluye este año de la regla 40-20 porque obviamente no se jugaron todos los partidos. Pero así todo, la realidad es que Lakers cuando iba a 40 victorias iba apenas 12 derrotas. O sea, muy poquitas. Por lo que a Lakers podemos meterlo ahí. El que rompe un poco con esto es Milwaukee. Porque Milwaukee, bueno, sí que no lo cumplió del todo. De hecho, Milwaukee cuando llegó a la derrota número 20... que fue aquel día contra Charlotte Hornets, que perdió, curiosamente y bastante feo, iba en este caso el equipo 32-20. Después terminó ganando un montón de partidos Milwaukee sobre el final y en un momento iba 46-25, por ejemplo. Qué sé yo, esto es lo más parecido al no de la teoría. Al no de la teoría. Pero este fue un año raro, la verdad. Este fue un año muy raro, muy extraño. Fue un año de muchas lesiones, fue un año atípico, fue un año post pandemia. Había muchas lesiones en ese año. Bueno, recordad ustedes que, por ejemplo, Brooklyn llegó con muchas lesiones. No le quito nada de mérito a Milwaukee, porque también mantenerse sano es un mérito también. Y Milwaukee salió campeón bien y su anillo vale 1, etcétera, etcétera. Pero yo este año no sé si lo cuento del todo como para la regla, porque fue un año bien raro, fue un año bien extraño en el que prácticamente nadie cumplió con la regla. Entonces fue un año de menos partidos además, pues se jugaron menos partidos también. El calendario fue mucho más apretado, era difícil ganar partidos muy seguido. Qué sé yo, este año fue extraño, la verdad. Este año yo no lo contaría del todo, pero bueno, si alguno lo quiere contar, puede señalar a Milwaukee Bucks como un equipo que salió campeón y que, bueno, ese año la realidad es que sí, llegaron a 20 derrotas antes que a la 40 victorias. Pero como les digo, o sea, fue un año medio extraño, la verdad. Recordarán ustedes aquel año, o sea, Milwaukee jugó final de conferencia con Atlanta en aquel momento. Atlanta después de eso desapareció por completo, o sea, y ni a playoff, entró algún año que otro, pero la verdad que fue un año medio atípico, las cosas como son. Pero bueno, si lo quieren contar, están en su derecho de contar este año como año que no cumple con la norma. Año siguiente. Warriors llegó a la norma también. No terminó con un gran récord Warriors, aunque terminó tercero del oeste igualmente, pero terminó sí con 53-29, que no está nada mal. El equipo había arrancado muy bien, fue una aplanadora en aquel principio de temporada. Recordarán ustedes que había arrancado increíble. En un momento allá por diciembre iba como, no sé, 24-5 iba en un momento. 24-5. Después sí que se cayó ahí medio sobre el final. Pero bueno, llegó a la victoria 40 Warriors con solamente 13 derrotas. Después, bueno, el equipo se cayó un poquito en el final, pero llegó, o sea, cumplió con la regla. Era un gran equipo aquel de Warriors, que no sé por qué mucha gente no lo recuerda como tal. Yo muchas veces hablo de que justamente los equipos campeones habitualmente hacen buenas temporadas regulares y esto. Y la gente me nombra a los Warriors como un equipo que no hizo una muy buena temporada regular. Y yo creo que tienen mala memoria, porque la temporada regular de Warriors fue increíblemente buena, fue muy buena aquel año. Y sobre el final perdieron un montón de partidos porque tuvieron muchas lesiones. De hecho, se lesiona Steph, por ejemplo, que recordarán ustedes que en aquella primera ronda contra Denver y eso estaba más o menos, Steph estaba medio tocado. Y Jordan Poole tiró del carro acá sobre el final. La verdad que fue un año
medio curioso para Warriors sobre el final, pero fue un muy buen año para Warriors en temporada regular también. No es que nadie se esperaba que Warriors pudiera llegar lejos, o sea, Warriors lo hizo muy bien. Si en un momento de la temporada vas 40-11, porque evidentemente un buen equipo sos. Año siguiente, Denver, 53-29 también, o sea, récord muy similar, o igual, ¿no? Récord igual, sí, igual récord, exactamente igual récord, 53-29, pero también, un poco lo mismo para Denver. Llegó a la victoria 40 cuando llevaba 18 derrotas. No le sobró nada a Denver, es real, ¿eh? A Denver no le sobró nada, o sea, le sobró una derrota nomás. Pero igualmente, o sea, claramente terminó primero en la conferencia Denver, haciéndolo de buena forma, de buena manera. En una temporada que fue bastante pareja, la verdad en el oeste sobre todo fue bastante pareja, pero Denver era el mejor equipo y la verdad que después eso en los playoffs se vio también. Y también reguló un poquito Denver sobre el final y perdió algunos partidos de más ahí que seguramente en condiciones normales no lo hubieras perdido si hubiera estado luchando por algo. Pero también llegó a las 40 victorias con solamente 18 derrotas y el año pasado, miren ustedes, Boston Celtics ni siquiera llegó a las 18 derrotas. Entonces también, muy importante en este caso también que ni siquiera llegó a las 18 derrotas el equipo de Boston Celtics. Otro equipo más que llega muy sobrado a las 20 victorias antes de las... a las 40 victorias antes de las 20 derrotas. Entonces, a partir de esto, ¿qué sucede ahora en la NBA? ¿Quiénes son los equipos que realmente, a partir de esta regla, entre comillas, pueden salir campeones? Bueno, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics y Oklahoma City Thunder. Son los únicos 3 equipos que cumplen con esta norma, que cumplen con esta regla. Obviamente que no es una regla escrita en piedra, obviamente que no, es algo que puede pasar que no. De hecho, algunos ejemplos hemos tenido, ¿no? Aquellos Detroit Pistons, aquellos Miami Heat. Si quieren poner a Milwaukee Bucks, lo pueden poner por ahí también. Algún ejemplo hay. Ha pasado en los últimos, si nos vamos un poco más hacia atrás todavía, en los últimos 45 años creo que pasó unas 6 veces o algo así. Hay algunas oportunidades más a las que ha pasado. Pero no es lo más normal, o sea, arriba del 90% de las oportunidades, un equipo que llega a 40 victorias antes que a 20 derrotas, es un equipo que termina saliendo campeón. Pueden haber cositas que cambien esto, es cierto, puede haber algún, como les digo, algún traspaso a mitad de temporada que te cambie mucho la ecuación, puede pasar, alguna lesión que vos ya has tenido al principio de temporada y que después a final de temporada no la tuviste, y la verdad que puede cambiar un poquito y terminás muy bien el año, puede pasar. Pero en el 90 y pico por ciento de los casos, los equipos que salen campeones son equipos muy buenos de temporada regular. Así que lo más lógico sería que esta temporada salga campeón o Cleveland, o Boston, o Oklahoma City Thunder. Alguno de esos 3. Vamos a ver, porque después obviamente pueden darse accidentes, pueden pasar cosas, puede no aplicarse la regla. Pero de momento al menos, la verdad que la regla tiene bastante sentido. Y habitualmente es una regla que suele acertar mucho más de lo que no. Así que veremos cómo termina la temporada de NBA. Pero me pareció curioso hacer un video hablando de esto. Me pareció muy curioso realmente hacer un video hablando de esto, porque no deja de ser algo a seguir de cerca. Y la verdad que yo pensaba que esta regla 40-20 era una regla que, bueno, alguna vez se da, casi siempre se da, pero no pensé que era tan abrumadora, así que siempre se da. Fíjense ustedes que si sacamos esos años de pandemia y los años de lockout y lo que sea, en los últimos 15 años se cumplió todos los años. O sea, literalmente se cumplió todos los años que el equipo campeón llegó antes a 40 victorias que a 20 derrotas. Entonces se cumplió literalmente todos los años. Así que bueno, la verdad que es algo medio a seguir de cerca. Yo no lo descartaría por completo. Es una regla que, bueno, podemos creer un poco, la verdad. Hay motivos para creer en la regla. Así que bueno, veremos qué sucede. Si les gustó el video, como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, perdón. Y nos vemos la próxima. Eso quise decir. Chao.